¿Acaso no es eso? También les pregunto, ¿acaso no es eso lo que quisiéramos para nuestra sociedad? ¿No es mantener a los niños y jóvenes en la escuela la apuesta más importante de la política social del jefe de gobierno del Distrito Federal? ¿No se ha diseñado todo un sistema de becas englobadas en el programa Prepa Sí para evitar la deserción escolar? ¿Por qué entonces ofrecerle facilidades para estudiar a un sector de la población que recibe becas y al mismo tiempo obstaculizar a otro inventando la obligatoriedad de un servicio que incrementa el costo de la educación privada en por lo menos un 30%? ¿No hay una contradicción grave en todo ello? ¿Una contradicción conceptual verdaderamente grave? Cuando hablamos de que el PROTE es un programa que discrimina, nos referimos precisamente a ello. La licenciada Peniche fue muy clara al respecto. En aras de animarlos a estudiar, para algunos muchachos y niños de la ciudad hay becas, pero para otros, qué bueno que haya becas además, celebrable que haya muchas becas, pero para otros hay un encarecimiento injustificado de la educación. Paso a una segunda premisa falsa. Cada autobús escolar saca de la circulación a 40 automóviles. Eso tampoco es cierto, y tampoco saca 30, ni saca a 20, y no saca a 10. Y si eso no es cierto, tampoco es cierta la cifra que Marta Delgado ofrece de 3.900 toneladas de CO2 que dejaron de lanzarse a la atmósfera durante el ciclo escolar 2009-2010 con 4 colegios integrados al PROTE. ¿Por qué son falsos esos datos? Porque nadie, y ya se los dijeron aquí varios padres de familia, y ya lo repitieron varias veces, nadie, señores diputados, nadie, doctor Páramo, nadie, señores funcionarios del gobierno, nadie compra un automóvil exclusivamente para llevar a sus hijos a la escuela. Las cifras de nuestras escuelas nos indican, y están a su disposición, que están a su disposición, que solo el 18% de los padres de familia regresa a su casa después de dejar a sus hijos en la escuela. Solo el 18% de los padres de familia regresa a su casa después de dejar a sus hijos en la escuela. El 77% de madres y de padres se dirigen a su trabajo y el 5% restante acude a realizar otras actividades después de haber dejado a los niños en la escuela. Si van a su trabajo o a otra actividad programada, su auto circulará con independencia de que el autobús escolar lleve a su hijo, y por lo tanto la premisa del auto sustituido por el autobús simplemente no se cumple, y el ahorro en emisión de gases contaminantes, que se supone es la motivación del PROTE, tampoco se logra. Otra premisa falsa que parte del prejuicio: todos son niños ricos y van a la escuela en automóvil. Son gente a la que le gusta presumir metros y metros de camionetas. Pues eso es lo que piensan. Y además se atreven a decirlo, y Marta Delgado se atreve a decirlo incluso en entrevistas radiofónicas. Les comparto otro dato duro del Colegio Simón Bolívar, que por cierto tiene una colegiatura que ronda los 2.300 pesos mensuales, para que vean que no es una escuela de niños ricos. El 85% de los automóviles en los que las familias llevan a sus hijos a este colegio son autos de 4 cilindros, no grandes camionetas con motores de alto consumo de combustible. Solo el 11% tiene autos de 6 cilindros y apenas el 4% se atreve a mantener un vehículo con motor de 8 cilindros. Yo creo que habría que considerar seriamente eso antes de descalificar por una cuestión económica mal entendida a los padres y a los niños que estudian en estas escuelas. Todo esto con independencia de que para poder circular, también ya lo dijeron aquí los papás varias veces,
En la Ciudad de México todos los autos particulares deben estar verificados de acuerdo a la norma ecológica impuesta por las propias autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y en la que tiene que ver el doctor Páramo aquí presente. En contraste, los vehículos con placas del Servicio Público Federal y la flotilla de camiones de limpia del propio gobierno del DF no cumplen con ese requisito de verificación vehicular semestral. Les reitero, los estudiantes de la mayor parte de las escuelas privadas de la ciudad no son hijos de familias adineradas, sino hijos de la clase media que buscan superarse a través de la educación. Paso a exponer otra cosa. Las escuelas particulares en la ciudad, en términos generales, tienen básicamente dos tipos de planteles. Las primeras constituyen una legítima empresa educativa, pues sus propietarios han invertido sus recursos, su tiempo y sobre todo años de dedicación para acreditar un servicio educativo de alta calidad, por lo que generalmente son escuelas muy demandadas y llenas de alumnos. Otras escuelas particulares brindan además algo que llamamos una educación integral, porque complementan la formación académica con la difusión de valores religiosos. Esas escuelas, generalmente a cargo de alguna congregación dedicada a la educación, cuentan casi siempre con filiales ubicadas en las zonas de mayor depresión económica de la ciudad o del país. Son conocidas como escuelas madrina y sus colegiaturas permiten, además de cubrir sus propios gastos de operación, pagar los sueldos de los maestros de las escuelas ubicadas en zonas marginadas de la misma ciudad o en poblaciones de las regiones más pobres del país, como la Sierra Tarahumara, la Sierra Mije o la Sierra Norte de Puebla. Al disminuir en por lo menos un 20% la población de las escuelas de la Ciudad de México presionadas por el PROTE, esto no es un invento, esto ya ocurrió, y aunque las autoridades lo han negado, ya ocurrió, y ahí está en el caso del Inglés Mexicano, del Colegio Madrid, del Colegio Simón Bolívar y del Colegio Nuevo Continente. Esto ya pasó, no es algo que vaya a pasar. Ya perdieron el 20% por lo menos de su matrícula. Al disminuir este 20%, las escuelas madrina, como es el caso del Simón Bolívar de Galicia que les he citado, se quedan sin los recursos necesarios para mantener una buena parte de los gastos que antes cubrían de sus instituciones filiales, que les subrayo, son instituciones de labor social. Así, el daño económico que el PROTE ocasiona trasciende a la propia escuela madrina, trasciende a los niños, trasciende a las familias de esa comunidad educativa y se traslada a la escuela filial. Varias de las escuelas contempladas por el gobierno del DF en el programa de transporte escolar están en esta situación. Incluso tienen por ahí alguna escuela que es filial y la tienen incluida, proyectada para incorporarla al PROTE. Nuestras siglas preliminares nos indican que el daño puede alcanzar, por esta razón nada más, en diferentes grados, afectación a cerca de 200,000 alumnos en diferentes zonas, no todos en la ciudad, pero todos en este país. Si estamos tratando de construir una sociedad más justa, más preparada y más productiva, atentar contra la educación privada, que además tiene un compromiso social, sería un gravísimo error que no nos podemos dar el lujo de cometer ni como ciudad ni como país. Hay un colegio que ya tiene una resolución judicial que declaró anticonstitucional la base jurídica del PROTE e inexistentes las facultades del jefe de gobierno para sancionar a escuelas que no adopten el programa. No fue el criterio de las escuelas, no fue el criterio de un partido político, tampoco es el criterio de los padres de familia inconformes, es el criterio de un juez en materia de amparo, confirmado después por un tribunal colegiado. Más adelante se abundará sobre este asunto en lo particular, pero yo quisiera solicitarles que reflexionen sobre la necesidad de que, como nuestros legisladores, analicen a profundidad los argumentos, no solamente los jurídicos, también los económicos y los sociales, que se exponen para cuestionar al PROTE. Aunque no es el único, el argumento económico sí es uno de los principales problemas que el programa presenta.
¿Acaso los niños deben dejar sus escuelas para ir a otras, simplemente porque a la autoridad le pareció oportuno imponerles la contratación de un servicio que no necesitan, que no quieren, pero que además no pueden pagar? ¿Es válido imponer una obligación especial a un grupo social claramente minoritario por una conducta, transportarse en vehículo automotor, que no es ilegal y que además es práctica común en toda la ciudad? ¿Acaso los alumnos de las escuelas particulares son los únicos que se transportan en automóvil en el Distrito Federal? ¿Por qué distinguirlos? ¿Por qué discriminarlos imponiéndoles un impuesto especial que, como ya se dijo, es además privado, porque el dinero recaudado no va a las arcas del gobierno del Distrito Federal, va a las arcas de las empresas transportistas? ¿Deben los niños dejar su escuela porque no tienen dinero para el autobús escolar? Yo termino dejando una pregunta para los diputados, para los funcionarios del gobierno del DF, para los miembros de la prensa que todavía nos acompañan, y subrayándole al doctor Pablo, que se ve muy mal que un funcionario mienta, se ve muy mal, sobre todo cuando los toman en la mentira en el momento. ¿Por qué si el PROTE es un programa de tantos beneficios como lo difunde el gobierno del Distrito Federal, la secretaria del Medio Ambiente huye de su propia aplicación? No sé cuántos funcionarios del gobierno del DF envían a sus hijos a la escuela en autobús escolar, pero sí sé de cierto que Marta Delgado, la principal promotora de las supuestas bondades del PROTE, cambió a su hija de escuela para este ciclo escolar justo cuando la institución en la que estaba inscrita tenía que incorporarse al programa. No es una afirmación ligera, ni siquiera es una acusación, es simplemente un hecho. La hija de Marta Delgado estaba inscrita y asistía al Colegio Nuevo Continente. A partir de este ciclo, ese colegio fue obligado a incorporarse al PROTE, pero en lugar de pregonar con el ejemplo, Marta Delgado se llevó a su niña a la escuela Manuel Bartolomé Cosío, una institución que por su tamaño, según dicen, no está considerada por las propias autoridades para ser incorporada al PROTE en ninguna de sus fases. ¿Cómo podemos nosotros confiar, nosotros los padres, nosotras las escuelas, confiar en un programa que no goza de la confianza ni siquiera de los mismos funcionarios que lo crearon y que lo promueven? Muchas gracias. ¡Bravo! El bloque de